Hola a todos, bienvenidos al canal del director. Hoy, desde un set completamente inusual al que solemos hacer los programas, estamos en Barcelona y tengo conmigo a una persona muy interesante. Me he leído su libro, bueno, me lo he devorado. Iba en el tren y no podía parar, no me he ido ni a tomar un café porque quería continuar leyendo Criminalmente de Paz Velasco, que es jurista, criminóloga, especialista en personalidad psicopática y delitos violentos, pero sobre todo para mí, y la razón de que haya querido y la haya perseguido, porque la he perseguido para traerla y es una mujer muy ocupada, es que es de esas personas que tratan el crimen y la violencia con rigor y con seriedad. Así que aquellos de vosotros que vengáis buscando morbo, sensacionalismo, aquí no lo vas a encontrar. Vamos a hablar de verdad y en serio, con datos y con informes y con toda la experiencia que trae Paz del crimen, de por qué se cometen, de la violencia, de qué se puede hacer también para intentar que haya menos. Así que, bienvenida, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, David. Gracias por la invitación y por la oportunidad que supone hablar de criminalidad en un ámbito serio y riguroso. Leyendo tu libro, y dentro de que yo soy una personalidad pesimista, que yo creo que me viene un poco de los 20 años que fui reportero de guerra y corresponsal, he leído un dato que me ha alegrado un poco, y es que cuando hablas de la maldad, los datos indican que un 5% de la población es mala, ¿no? Y me ha sorprendido porque si me hubieras preguntado, ¿cuánta gente crees tú que es mala? Creo que me habría ido a una cifra muy superior, ¿no? Y me alegra de que no sea así. Cuéntanos de dónde viene ese 5% y si es real, que me imagino que sí. Sí, este 5% yo lo he extraído de uno de los libros que me apasionan de Robert Hart, El psicópata. Cuando Robert Hart se refiere a esta maldad, yo lo defino en el libro, en Criminalmente, como un 5% de personas tóxicas. Por dos razones. Primero, porque la maldad es gradual y hay una maldad cotidiana. Una maldad cotidiana que todos en algún momento hemos llegado a ejercer. Mentir, engañar, robar el trabajo ajeno, aprovecharnos de otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que distinguir, David, desde un principio entre personas malvadas y actos malvados cometidos por personas que son, digamos, más buenas o más bondadosas. Por una sencilla razón, porque una cosa es la maldad extrema, que la tenemos que vincular muchas veces al contexto histórico, social o económico de un lugar geográfico concreto, y otra cosa es la maldad gratuita. Este episodio está patrocinado por NordVPN, una solución para poder estar tranquilo en Internet, navegando sin restricciones, sin límites, sin preocuparte de quién puede estar vigilando al otro lado. En la descripción del vídeo vais a encontrar un link con una oferta muy especial de NordVPN para todos aquellos que sois seguidores del canal del director. Y así, además de preservar vuestra privacidad en la web, también estaréis apoyando este podcast. Ejemplo, Gertrude Banicensky, o cualquier tipo de multicida serial que mate por placer. De hecho, somos de las poquísimas especies del planeta que matamos por placer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que considero, y no solo yo, sino muchísimos más investigadores, de los que he aprendido muchísimo, por supuesto, que la maldad es un hecho cotidiano. Puede ser una maldad extrema, cruel, ejemplo clásico, el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, pero también es maldad acosar a una niña y que esta niña se termine suicidando. Y es más habitual una conducta de bullying que un asesino en serie psicópata. ¿Esto qué quiere decir? Que estos grandes asesinos, que son, digamos, muy particulares y que la estadística, la ratio nos dice que hay muy pocos en comparación con otro tipo de delincuentes, hay muchos más casos de bullying, de acoso hacia menores de edad, entre ellos acoso laboral, acoso sexual, que también es un acto malvado. Y no olvidemos que la maldad tiene muchos conceptos y que si nos vamos, a mí es algo que me apasiona, estudiar la Edad Media, al concepto de maldad medieval, al concepto filosófico de maldad,
al concepto de maldad religioso o al concepto neurocientífico actual, vemos que todos estos conceptos en su momento histórico, por eso siempre hablo del contexto, el contexto histórico, cultural, político y económico está muy relacionado con la maldad y con la delincuencia. Esto que cuentas va a otra de las ideas que yo me he traído de mi experiencia, ¿no? Con el contacto con la maldad, a veces una maldad extrema. Y es la sensación que tengo de que todos tenemos capacidad de hacer cosas que ni nos imaginamos si se dieran las circunstancias, ¿no? Ocurre, por ejemplo, los conflictos, ocurren circunstancias de pobreza extrema en algunos lugares donde he estado, donde hay esa maldad, ¿no? Es decir, todos somos capaces de ser malos. Exacto. No solo somos capaces de ser malos, sino que todos tenemos la capacidad de matar. Investigadores de psicología evolucionista como David Bush dice que gracias a nuestra capacidad de matar hemos evolucionado como especie. Pero esto nos tiene que asustar. Estamos hablando de psicología evolutiva y estamos hablando de que David Bush, en su teoría del homicidio como respuesta ante determinadas situaciones, evidentemente en entornos hostiles, la mayoría de las veces, para defender a tu tribu, para evitar que el hijo del enemigo llegue a ser más fuerte que tu propio hijo, etc., lo hemos utilizado como una ventaja evolutiva. O sea, el homicidio hemos llegado a utilizarlo como una ventaja evolutiva. Otro concepto de maldad que me interesa muchísimo, Hannah Arendt, Heisman en Jerusalén, aquí nos habla de un concepto de la banalidad del mal. Entonces, claro, no tenemos que confundir la maldad en tiempos de extrema hostilidad, que tiene unas características y un contexto político, ideológico, religioso, con esta maldad cotidiana y con la maldad extrema que llega a provocar placer en la persona que lleva a cabo estos actos. Una maldad gratuita, ¿no? Exacto, exacto. Hablo de maldad de esta madre que maltrata a sus hijos, de una madre que mata a sus hijos, de las filicidas, de un padre que para dañar a su esposa mata a sus hijos. ¡Ojo! O viceversa, de una madre que mata a los hijos para dañar al padre. Hay muchísimas conductas que pueden llegar a ser malvadas, pero capacidad para matar tenemos todos. Pero ojo, no podemos confundir la capacidad de matar con el concepto asesinar. Porque cuando hablo de capacidad para matar, implica que cualquiera de nosotros, tú y yo incluidos, en una circunstancia concreta, en un hábitat concreto, como una respuesta ante, por ejemplo, el miedo insuperable que aparece en nuestro Código Penal, ante una situación de supervivencia o para defender a otra persona en un momento de alto estrés o cualquier otra circunstancia que nos bloquee en ese momento y nuestro instinto haga que respondamos de una manera agresiva, no implica que haya planificación, organización, precio, recompensa, intencionalidad o motivación. Que eso es el asesinato. Correcto. Por eso en nuestro Código Penal tenemos dos artículos diferentes que tienen una respuesta punitiva ante la muerte de otra persona. El homicidio, por un lado, y el asesinato. Capacidad para matar tienes tú y tengo yo. Yo tengo que defender a mi hija y probablemente con mi peso y mi estatura sacaría una fuerza sobrehumana, demostrado empíricamente en casos que se han dado en diferentes países, pero yo no tengo. Yo creo que no tengo la capacidad para organizar un asesinato, planificarlo lo que se llama a sangre fría, ¿no? Correcto. Claro. Otra cosa es una respuesta agresiva ante una situación de amenaza. Ahí probablemente yo responda agresivamente igual que tú. Pero asesinar fríamente, como muchas personas, hombres y mujeres en este país, planificar, organizar, tener una motivación, bien sea emocional o instrumental, ya es otra cosa. La pregunta que yo creo más os suelen hacer, ¿no? El asesino. Nace, se hace, son las circunstancias que le ha tocado vivir, los traumas, los abusos, se habla muchas veces, ¿no? Aquellos que han sufrido abusos de pequeños terminan ejerciendo esa violencia en otras personas, o es un gen concreto, una determinación por nacimiento. ¿Qué es lo más determinante a la hora de definir o al que alguien dé ese paso y asesine? Somos uno de los seres más complejos del planeta. El Homo sapiens es un ser biopsicosocial. Influye la biología, influye la personalidad, sus rasgos de personalidad, su temperamento e influye el entorno. El crimen, desde luego, es multifactorial. A fecha de hoy, con todas las investigaciones que yo he hecho y que he publicado, no puedo responderte qué pesa más,
si la biología, la psicología, los rasgos de personalidad o el entorno. ¿Por qué? Porque cuando yo he estudiado multitud de crímenes, tanto femeninos como masculinos, e incluso de crímenes de menores de edad, resulta que en unos casos pesa más la biología, porque a lo mejor tienen el gen MAOA que se activa con una infancia excesivamente traumática, y esto lo explica muy bien James Fallon, un neurocientífico, y cuando hablo de un trauma excesivo, no estoy hablando de un castigo contra la pared o de una tortita o un azote en el culo, sino de vivencias realmente traumáticas que marcan a ese sujeto y que después las monopoliza y las trata en sus fantasías. En segundo lugar, como estaba diciendo, estos serían biológicamente el gen MAOA que se activa por este trauma intenso. En segundo lugar, los datos o los rasgos y el temperamento, es decir, rasgos psicológicos y las pautas de crianza y el entorno. Entonces, en unos asesinos... La educación, ¿no? Correcto. En unos asesinos va a influir más sus rasgos biológicos. Esto no quiere decir que hablemos de un determinismo, sino de una predisposición a la agresividad o a la violencia. En otros va a influir mucho más las pautas de crianza, el entorno y la socialización. Y en otros lo que van a influir es su carácter, su temperamento y sus rasgos de personalidad. Hay un caso muy paradigmático que es el hijo de Escobar. Ha tenido pautas de crianzas violentas, ha vivido conductas antisociales, le han enseñado a que puede conseguir lo que quiera abusando sin límite de los demás y sin embargo es un sujeto totalmente prosocial que se ha alejado por completo de cómo era su padre. Y también será al revés, gente que haya nacido en un entorno sano, correcto, con una educación correcta, teniendo, digamos, una infancia feliz y que terminen siendo asesinos. Eso es posible. Sí. Me imagino que improbable, pero posible, ¿no? Es posible. Es decir, dentro del ámbito criminal y del ámbito conductual, sobre todo de delitos violentos, hay muchas particularidades. La criminalidad es la interacción de múltiples factores muy complejos. Es decir, cuando se estudia un crimen en concreto o el perfil criminológico psicológico de un asesino o asesina en concreto, tenemos estos tres pilares. Primero nos vamos a la biología. ¿Tiene algún tipo de anomalía en su estructura o en la función de su cerebro que le haga o que se termine convirtiendo en un psicópata, en un asesino en serie, en un maltratador, en un agresor sexual? ¿Tiene algunos rasgos de personalidad que hacen que podamos llamarle psicópata? ¿O el entorno es el que ha hecho que, viviendo en una situación de marginalidad, pobreza, con una baja tolerancia a la frustración y el hecho de querer conseguir legítimamente objetivos que no puede conseguir debido a su situación, termine convirtiéndose en un delincuente? De modo que no podemos decir con certeza qué es lo que más pesa, porque en cada individuo, en cada crimen, va a pesar más una cosa que otra. Tenemos casos en España donde lo que pesa son los rasgos de psicopatía. Bretón, Ana Julia Quezada, Javier Rosado. Pero en otros pesa otro tipo de conductas. Tomás Jimeno, pues lo que más pesa en Tomás Jimeno es ese rechazo y esa baja tolerancia a la frustración a que su mujer le abandone. Y estas son las pautas de crianza. Eso es lo que hace tan interesante también el crimen, ¿no? El que haya tantos elementos, tantas variantes. Exacto. Que cada crimen sea una cosa que hay que estudiar casi por sí misma, ¿no? De modo individualizado, correcto. Sí. Pero luego sí que hay, bueno, gente como Jesús Puyol, ¿no? Que lo citas en el libro, sí, ¿no? Y hay una cita que a mí me ha gustado, ¿no? Dice que el mal se esconde en el cerebro, no en el alma. Jesús Puyol es un neurocientífico de aquí, de Barcelona, al que sigo hace muchísimos años. Leo todo lo que publica la neurocriminología, que es, digamos, una nueva rama de la criminología que nace a partir de la investigación de los lugares del cerebro donde podemos mapear, como dice Jesús Puyol, estos lugares o estos puntos cerebrales que hacen que una persona esté más predispuesta a cometer un crimen o actos violentos. Es fascinante, porque durante muchísimos siglos el mal ha estado en el alma. El mal se vinculaba a la religión, a la fe, a la brujería, a la herejía, a la demonización. Muchas veces esta demonización no existía desde el punto de vista de que ocurriera algo que ellos pudieran decir que te ha poseído el demonio.
Murieron millones de mujeres en la Edad Media porque dos monjes crearon el libro El martillo de las brujas, el Malium Maleficarum, donde, bueno, pues si tenías unas características físicas, determinados lunares, Bruja. o eras excesivamente atractiva y un monje caía enamorado de ti, le habías hechizado. Entonces, ¿dónde estaba la maldad? La maldad estaba vinculada a la fe y al alma y al pecado. Después pasamos al concepto filosófico de maldad, pero hoy Adrian Rain, pionero, y James Fallon, seguidor de las investigaciones de Adrian Rain, han descubierto que hay diferencias funcionales y estructurales en el cerebro de los humanos que predisponen a que sean más agresivos o más violentos. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede visualizar qué puntos del cerebro, qué partes de nuestro cerebro son diferentes a las partes del cerebro de un asesino en serie, por ejemplo, con rasgos psicopáticos. Y esto es muy interesante porque en Estados Unidos se lleva utilizando la técnica de la neuroimagen hace años y se muestran estas pruebas de neuroimagen donde en los juicios. Aquí en España la primera vez que se ha utilizado una neuroimagen en una sala, en un tribunal, fue en el caso de Patrick Nogueira, el asesino o descuartizador de Pioz. Su abogada, Bárbara Arroyo, mostró la abogada defensora, Bárbara Arroyo, mostró neuroimágenes en sala para intentar explicar que el cerebro de Patrick Nogueira tenía disfunciones en el mismo y que no podía actuar del mismo modo que actúa una persona sin estas anomalías. Con lo cual no es culpa suya, simplemente tiene una patología, un defecto en el cerebro que le hace cometer esos crímenes. Ojo. Puede ser un eximente. No es un eximente. No lo es. Un psicópata que comete un crimen tan aberrante, tan cruel como Patrick Nogueira, que mata a 4 miembros de su familia, cumple los 2 requisitos que en nuestro Código Penal se exigen para tener responsabilidad criminal. Hablamos de imputabilidad. ¿Cuáles son estos 2 requisitos? El elemento cognoscitivo, primero, saber que lo que estás haciendo está mal y aún así lo haces, y el elemento volitivo, el querer hacerlo. Cuando hablamos de imputabilidad, cuando estamos ante un sujeto con algún tipo de patología mental donde estos elementos no se dan. En España, los psicópatas o los sujetos con rasgos de psicopatía son totalmente imputables porque tenían la opción, de hecho la tienen, de actuar de un modo diferente al que lo hicieron. Mujeres y hombres, en estos rasgos físicos que pueden inclinar a la violencia o en los psicológicos, ¿cuál es la diferencia? La psicopatía no es un trastorno mental. La psicopatía es un trastorno de la personalidad, conocido como trastorno antisocial de la personalidad, en otro momento trastorno de la personalidad antisocial, pero estamos ante un sujeto, hombre o mujer, que tiene unos rasgos concretos. Hablamos de rasgos de cómo actúa a nivel interpersonal, hablamos de emociones y hablamos de conductas. De modo que a nivel de estructura y funcionalidad del cerebro son exactamente iguales. Un psicópata hombre y un psicópata mujer tiene el cerebro diseñado de la misma forma. Esto es lo primero. Lo segundo, ¿dónde está la gran diferencia? En la forma de actuar, en el modus operandi que pueden llegar a utilizar en el caso de las psicópatas que matan una sola vez o que se convierten en multicidas seriales, y en tercer lugar en el tipo de víctimas a las que terminan asesinando o atacando. No olvidemos, David, que cuando hablamos de personas con rasgos de psicopatía o hablamos de psicópatas, tanto mujeres como hombres, no quiere decir que sean asesinos o asesinas. No todos los psicópatas son asesinos. Tenemos psicópatas corporativos, psicópatas que alcanzan el éxito. Tenemos psicópatas emocionales. Son los que llamáis integrados. ¿Correcto? Que están integrados en la Harvey sociedad. Clayton fue el primero que habló de la psicopatía integrada y habló de un concepto interesantísimo que es la empatía cognitiva. 3 características fundamentales de los psicópatas
que comparten ellos y ellas. Una falta, una ausencia, una disminución grave de empatía, una ausencia casi absoluta de culpa o arrepentimiento. Y no tienen miedo al castigo, no tienen miedo al riesgo. Luego hay otras muchas, como la manipulación, la superficialidad, pero en esto ellos y ellas son iguales, pero actúan conductualmente de forma diferente. Ambos son grandes imitadores de emociones, imitadores. Entonces, cuando hablamos de empatía, David, hay 3 tipos de empatía y la cuarta, que es la peligrosa. Tenemos la empatía, que todos conocemos, el hecho de poder ponerse en lugar de otra persona. En segundo lugar, tenemos la empatía compasiva, que es esta que va mucho más allá de ponerse en el lugar de otra persona, sino que incluso le ayudas, te lo llevas a tu casa, le ofreces ayuda económica. Tenemos la empatía cognitiva, que es la que muchos psicópatas y psicópatas tienen, mujeres y hombres, desde el punto de vista de que entienden perfectamente las emociones, las imitan, son grandes actores, no olvidemos que los psicópatas son grandes actores, pero sin sentirlas. Y tenemos la más peligrosa, la empatía oscura. La empatía oscura es la que tienen estos grandes asesinos y asesinas de nuestra historia, tanto hombres como mujeres, que está, digamos, tiene 3 pilares, está fundada en 3 características de personalidad muy graves que pueden hacer que una persona se convierta en asesino en serie. El maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Esto es una bomba de relojería. Si juntas eso, Exacto. Tienes un asesino múltiple. Correcto, correcto. Y puede ser un asesino múltiple en un solo acto, lo que antes se denominaba asesino en masa, puede ser un asesino en serie o puede ser un spree killer. En este caso estamos, digamos, ante el cóctel criminal más letal, la empatía oscura. Y la empatía cognitiva, como decía Harvard Claykey, que fue el que habló de esta psicopatía integrada o subclínica, dice que, claro que entienden las emociones, saben lo que es la felicidad, saben pedir perdón, saben disculparse, pero no pueden sentirla. Te pongo un ejemplo. Es como a una persona que nace ciega. Tú, cuando ya es adulto, intentas explicarle la diferencia entre el azul cielo, el azul noche, el azul marino y el azul eléctrico. El concepto azul lo entiende. Es un color, pero es incapaz de poder discernir, diferenciar. Entonces, ellos lo diferencian, pero son incapaces de sentir en muchas ocasiones esas emociones. Podríamos decir que, aunque no todos los psicópatas van a terminar cometiendo un crimen, sí todos hacen daño, en el sentido de, sí, unos van a terminar asesinando, pero el resto de psicópatas, precisamente porque no sienten, van a hacer daño a su entorno, a su familia, en su mundo. Es decir, no hay una manera de desactivar esa maldad en ellos. No la hay. Me explico. Vamos a ver otro concepto de maldad. Vamos a hablar de un concepto de maldad vinculado a este hacer daño a las personas de tu entorno. Vamos a alejarnos de conductas extremas, como puede ser el asesinato, la agresión sexual, conductas que realmente pueden terminar con la vida de una persona. Y vamos a hablar de esta otra maldad que consiste simplemente en utilizar, instrumentalizar a tu entorno, cosificar al resto de las personas sin importarte los derechos que ellos tengan, siempre en nuestro propio beneficio. Y aquí cabe una gran variedad de conductas, y conductas muchas veces que están incluso alabadas. Hablamos de psicópatas que tienen puestos de responsabilidad a nivel económico, editorial, político, periodístico, político. Es decir, en mi segundo libro yo hablo de si hay algunas características o rasgos de psicopatía, siguiendo a Kevin Dutton, que pueden beneficiar a una persona a convertirse en un gran profesional de diferentes profesiones. Y es así. ¿Por qué? Porque hay rasgos de éxito que les podemos vincular a rasgos de psicopatía. Lo que ocurre es que cuando esos rasgos se llevan a cabo y esa persona actúa en detrimento de los derechos de esas personas, queriendo beneficiarse más, no importarle despedir a 100 personas, acosando a los trabajadores, como pasó en Orange France, que se llegaron a suicidar. Aquí estamos hablando de un acoso institucional por parte de la propia empresa, pero los CEOs fueron los que decidieron esta toma de decisiones. Por supuesto que pueden hacer daño. Y luego tenemos estos otros que viven en familia, que son nuestros amigos, nuestra pareja,
nuestros familiares, nuestros amigos. Que son encantadores muchas veces. Es que una de las características más importantes de las personas que tienen rasgos de psicopatía es el encanto superficial, una capacidad de manipulación brutal que utilizan a través de cómo te tratan y a través de sus palabras, y por supuesto una capacidad absoluta de mentir. El psicópata, cuando seduce, cuando convence, utiliza las palabras y las mentiras. ¿Esto qué quiere decir? Que él sabe perfectamente cómo convencer a otra persona para lograr un fin. Tú para mí, David, eres el fin que justifica los medios. ¿Qué quiero de ti? Teniendo en cuenta que voy a llevar a cabo una manipulación instrumental. No hablamos de crimen, sino una manipulación instrumental. Porque yo lo que quiero conseguir de ti es tu afecto. Quiero ser tu pareja o quiero que me conviertas en la reina de tu podcast. Voy a utilizar técnicas de manipulación, técnicas incluso emocionales y muchas veces la seducción, y hablo de seducción personal y sexual, para conseguir que tú me hagas la reina de tu podcast. Entonces, esta instrumentalización del objetivo y de la persona se puede ver en casos como ahora, actualmente. Yo hace unos meses fui al Congreso de los Diputados a dar una conferencia sobre los estafadores emocionales, con unos rasgos de psicopatía absolutos que convencen a hombres y mujeres de que están enamorados de ellas o de ellos, porque en el Congreso había víctimas masculinas y femeninas, simplemente con la intención, un traspaso de patrimonio a su cuenta. Pero las llegan a convencer, hay diferentes fases, el bombardeo de amor, la seducción, la confianza. Luego empieza la victimización hasta que consiguen lo que quieren y de repente desaparecen. Esas víctimas quedan marcadas. Hundidas. Claro. La autoestima se las destruye, quedan psicológicamente porque la pérdida destruidas. Vamos a poner que te vacían la cuenta, que ya es doloroso, está esa humillación del engaño, ¿no? De cómo es posible que haya caído, ¿no? Y sin embargo, tú dices, todos somos vulnerables a los psicópatas, sobre todo porque bajamos la guardia, no queremos creer que puedan existir personas así. Exacto. Yo, en una de las teorías que defiendo en muchas de mis conferencias, es que es mucho más fácil entender y racionalizar el crimen de alguien que tiene una patología mental, porque sabemos cuál es la criminogénesis, sabemos cuál es el origen de esa conducta, un esquizofrénico, un psicótico. Racionalizamos esa respuesta conductual. Pero psicópatas nos cuesta más. ¿Por qué? Primero porque les vemos como nosotros, personas completamente prosociales, encantadoras, a veces con una profesión estupenda, y impecables. De éxito muchas veces. Muchísimas veces. Entonces, nos cuesta entender racionalmente, como sapiens que somos, que haya personas que se parecen tanto a nosotros que sean capaces de llevar a cabo estas conductas delictivas. Por eso es mucho más fácil justificar el crimen de una persona con una patología que el crimen de una persona que ha actuado porque quiere, que ha actuado con maldad porque sí, o porque ha actuado con maldad porque le provoca placer. Eso racionalmente nos cuesta muchísimo entenderlo. Y los asesinos, el determinismo antropológico y biológico de César el Hombroso, que decía que había unas características antropológicas que podían identificar a un asesino nato, el concepto de asesino nato, está totalmente olvidado, porque algunos de los asesinos que conocemos todos no tienen rasgos antropológicos, como decía Lombroso, que nos puedan servir para identificar que esa persona es mala. ¿Qué hacemos entonces? Porque mucha gente que está escuchándonos dirá, oh, yo sospecho que esta u otra persona puede ser un psicópata o me está manipulando en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra pareja muchas veces, ¿no? ¿Qué señales tienen que buscar para que suene la alarma? Es decir, aquí puede haber una psicopatía. No es fácil porque hemos hablado de personas manipuladoras, de personas mentirosas y con un encanto superficial y una locuacidad a la hora de hablar que te convencen de cualquier cosa. Son grandes manipuladores y mentirosos. Llegan a inventarse historias para que tú empatices con él. También se suelen victimizar bastante. Pero al psicópata se le conoce no por lo que cuenta, sino por lo que hace. Es decir, por su ámbito conductual.
En el ámbito de la pareja, pues el bombardeo de amor es muy intenso y son muchas las mujeres y los hombres que logran tener una pareja a la que denostan y a la que destruyen psicológica y emocionalmente. Tú cuando estás enamorada, hay cosas que no ves. De hecho, hay un gran autor que dice que el amor es la mayor droga que existe porque te hace ver personas que realmente no son así. Y cuando estás enamorada no te das cuenta de ciertas cosas. Y muchas de las personas que caen en este concepto de amor cero, de Iñaki Piñuel, que significa que esta persona no te ha amado nunca, sino que ha creado una imagen a tu semejanza para que creas que estás ante tu alma gemela, es decir, Iñaki Piñuel habla de que crea un caballo de Troya para entrar en tu vida y en tu corazón, y una vez que está dentro es muy difícil que tú saques de tu vida a esa persona. Nos tenemos que fijar sobre todo, primero, en el ámbito emocional, personas que de repente conectan contigo de inmediato, apenas te conocen y tú te crees que es tu alma gemela. Pero es que hacen una cosa muy interesante los psicópatas en el ámbito emocional, cuando quieren enamorar a alguien muy concreto porque están buscando un fin económico, social, sexual, académico, el que sea. Y es que ellos escuchan, son grandes, como diríamos, grandes escuchadores. Tú hablas y hablas, él te va convenciendo, te hace pequeñas preguntas, te mira a los ojos, te va seduciendo. Tú no te estás dando cuenta, pero está manipulando incluso lo que quiere escuchar. Y cuando tiene toda esa información, se produce el efecto espejo. Resulta que le gusta lo mismo que a ti, le gusta viajar a los mismos sitios que a ti, le gusta el mismo tipo de música. Empiezas a pensar, es perfecto. Correcto. Porque simplemente está reflejando lo que tú le has contado. Claro. Y aquí, a partir de aquí, empieza el bombardeo de amor, la seducción y el enamoramiento. En el ámbito laboral, por poner un ejemplo, bueno, pues personas que te hacen mucho la pelota, personas que te dicen que eres magnífico, quiero aprender de ti, enséñame. Lo que quiere es que le cuentes lo que tú sabes para después utilizarlo en tu contra. Robarte un trabajo, robarte un proyecto. Mienten mucho, se inventan muchas historias. De cara a los demás son casi perfectos y están rozando la bondad extrema. ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿En una empresa que tenga 100 personas trabajando? Sí. ¿Cuántos serían psicópatas? Puedo decirte que en Estados Unidos más que en España. ¿Por qué? Porque en determinados puestos de trabajo, en determinadas empresas y en determinadas categorías profesionales se busca precisamente determinados rasgos de psicopatía para puestos concretos. CEOs o, por ejemplo, estas personas que despiden a 500 personas a través de un Zoom. Y les da igual. Sí, sí. No ven a personas, no ven a familias, no ven la situación en la que quedan esas personas. Ven objetivos y cumplen una orden. Y a veces la cumplen incluso con placer. Entonces, dentro de una empresa, no te puedo decir el porcentaje, me lo estaría inventando, David, pero sí te puedo decir que en altos cargos, altos puestos, en diferentes profesiones, tienen rasgos de psicopatía porque influyen dos factores. Primero, se mueven por beneficios, se mueven por cantidades increíbles que tienen que conseguir al trimestre, al semestre o a final de año. Conseguir estos objetivos implica cosificar a su entorno. Son trabajadores, no personas. Son instrumentos para lograr esos objetivos, los que sean. Y en segundo lugar, porque cuando ellos trabajan dentro de la empresa, terminan jugando al ajedrez. ¿A qué me refiero con que juegan al ajedrez? Con las piezas, ¿no? Correcto. Van moviendo según su interés. En una empresa, una gran empresa, ellos juegan al ajedrez de manera magistral. Evidentemente ellos son el rey, ¿no? Tienen un alto grado de narcisismo, los psicópatas. Ellos son el rey. Luego están los peones, estos que te digo yo que utilizan a su antojo. Pero luego está el alfil, la torre, que los convencen para que les ayuden en sus propósitos. Los convierten en aliados. Correcto. Entonces, claro, estamos hablando casi de una estructura jerárquica desde el punto de vista de poder manipular desde la cúpula al resto de las personas que trabajan en una empresa. Estamos hablando de déspotas, de personas que tratan mal a sus empleados, que vulneran sus derechos. Pero ellos, ¿a qué se acogen? A la legislación, o se acogen a que te tienes que esforzar más, o se acogen a que tienes que entregar una ratio o cumplir una serie de objetivos, y están siendo totalmente manipulados.
Y estos psicópatas integrados que están entre nosotros y que, bueno, nos has dado algunas pistas de cómo podríamos detectarles, ¿qué hace que den el salto a cometer el crimen, ¿no? El asesinato, lo que sea? O sea, ¿qué es lo que... el gatillo, digamos? Una vez que hemos dejado claro que los rasgos de psicopatía, que el trastorno antisocial de la personalidad y que el psicópata, como dice Vicente Garrido, del que he aprendido muchísimo, es una forma de ser. La psicopatía es una forma de ser. Tienes unos rasgos de personalidad que te predisponen a llevar a cabo conductas que dañan a personas de tu entorno. Están los que matan y los que no matan. Uno de los más paradigmáticos son los psicópatas de cuello blanco, que ya hablaremos en su momento. Ahora me preguntas por los que se convierten en multicidas. Pues la criminogénesis de los multicidas con rasgos de psicopatía son sus fantasías. Y estas fantasías tienen un origen. Hay diferentes teorías, pero una de las teorías que son las teorías que nacen en el FBI cuando se hace la investigación sobre la personalidad criminal y la conducta delictiva es el hecho de investigar su infancia. Y cuando hablo de infancia, hablo de una edad muy temprana en su infancia. Las fantasías comienzan a elaborarse en un momento muy temprano porque determinadas situaciones traumáticas, repito, excesivamente traumáticas, y hablo de abusos psicológicos, físicos, sexuales o emocionales, ausencia de amor materno o paterno, crianzas delegadas, hacen que estos sujetos, con el paso del tiempo, creen un lugar en su cabeza, en estas fantasías, en el que cambia o invierten el rol. Dejan de ser víctimas y pasan a ser victimarios. La mente de una persona que termina convirtiéndose en un asesino en serie es un cuaderno en blanco, es un espacio perfecto para ensayar su crimen. Lo que sí, antes de cometer su primer crimen pasan por muchísimas fases. Pero en este lugar en blanco, en esta fantasía que ellos elaboran, que van recreando y que poco a poco van añadiendo más elementos según van creciendo, después llegan a la prepubertad, llegan a la adolescencia y llegan a esa juventud, han ido incluyendo muchísimos elementos hasta que dan ese salto. ¿Cuál es el elemento estresor que hacen que un sujeto que ha tenido estas fantasías, normalmente con contenido violento, sadismo, agresión sexual, violencia extrema contra una víctima, se terminen convirtiendo en un asesino multicida serial o en un asesino en serie? Pues son de diferente calibre y, como he dicho antes, el crimen es multifactorial. En unos casos influye el hecho de que estas fantasías, como estamos hablando de compulsión, hace que ya no puedan, son fantasías recurrentes, ya no puedan más. De esa fantasía pasan a lo que se conoce como el acting out o los actos previos o de preparación al primer crimen y finalmente traspasan su fantasía a un escenario real. Y hay muchísimos ejemplos de los que hablo en mis publicaciones. Luego tenemos que tengan una situación personal concreta, pues que les deje una pareja, que sufran una situación personal que no saben gestionar, porque claro, estamos hablando de infantes, de niños que ya han crecido y que no tienen las herramientas para gestionar determinados problemas, determinadas situaciones, porque no se las han enseñado. Porque ellos se consideran víctimas. Muchas de ellas víctimas. Y llegan incluso a justificar sus crímenes. Sí, o sea, yo vivo esta situación injusta, por lo que sea, y eso justifica que yo asesine o que cometa lo que puede ser no sé si es una venganza, una sensación de venganza con la sociedad, lo que hace que lo cometan. Pero luego muchas veces eligen de una manera muy arbitraria a esas víctimas, ¿no? Exacto. Aquí está el tema de la motivación y el móvil. Vamos a centrarnos en la motivación. La motivación es la causa última que lleva a una persona a cometer un delito. Y estas motivaciones están vinculadas a las fantasías, a las necesidades psicológicas o a las emociones. De modo que, como ves, es algo intrínseco, subjetivo. Cada una de estas personas tendrá una motivación para cometer un crimen. El poder y control sobre la víctima, la gratificación. Es muy relevante, ¿no? Sí, la del control. Mucho. Porque justamente son sujetos que nunca han tenido control sobre su vida.
sino que han vivido bajo la sombra, el maltrato, el abuso de sus progenitores, que pueden ser su padre o su madre, o incluso a pautas de crianza delegadas como puede ser su abuelo o su abuela. Y tenemos muchísimos ejemplos en la historia criminal. Entonces, de pronto, ellos empiezan a tener control en esas fantasías y finalmente ese control lo llevan a la realidad sobre sus víctimas. También tenemos sujetos que matan por venganza, tenemos sujetos que matan por placer, tenemos sujetos que matan porque creen que están limpiando a la sociedad de lo que ellos consideran personas indeseables, prostitutas, vagabundos, homosexuales. De modo que las motivaciones que tiene un asesino en serie o un asesino múltiple en un solo acto están vinculadas a sus vivencias, a sus emociones, a sus fantasías, y cada uno de ellos tendrá una motivación diferente para cometer un crimen. Pero estos que justifican que es que yo he sido una víctima y ahora lo que estoy haciendo es devolver todo el daño que me han hecho a mí, se muestran a la sociedad, ellos, algo que no hacen las mujeres, sino que las mujeres hacen todo lo contrario, se muestran a la sociedad como monstruos. No he tenido más remedio que porque me han hecho así. Eso lo dice Edmund Kemper. Yo soy el producto del odio que me tenía mi madre. Yo soy el producto de que mi madre no me quisiera jamás. De hecho, fue relegado a vivir en el ostracismo, en un sótano en su casa. Pero ella y sus hijas. En parte tienen razón, entre comillas, digo, sí, en el sentido de que, bueno, si hubieran nacido en una familia estructurada, sus padres les hubieran querido, a lo mejor no habrían acabado convirtiéndose en asesinos. A Javier Rosado lo querían. A Javier Rosado sus padres siempre le trataron bien, le dieron todo lo que quería. Era él el que tiene unos rasgos de psicopatía marcados, psicópata primario sádico, lo que le convirtió en un asesino. De modo que sí que es verdad que la situación en la que se vive la infancia, esa situación donde tiene que haber una gran sensibilidad. Cuando somos niños nos enseñan a socializar, nos educan y nos enseñan a ser empáticos. Si eso no se produce, si no se dan unas herramientas de gestionar situaciones, problemas y emociones, y además sufrimos abuso o maltrato, estamos nutriendo a un posible asesino en serie. Esto no quiere decir que la gente que ha sido maltratada, hombres o mujeres, todos que han sufrido ser abuso sexual, se conviertan en asesinos, porque está demostrado que no es así. El crimen es multifactorial. El hecho de haber sido abuso de víctima sexual no te convierte en pederasta. Pero es más probable. Es más probable, pero se tienen que dar otros factores. No es un solo factor el que determina por qué nos convertimos en asesinos o en asesinas. Por eso digo que es una complicada interacción entre determinados factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Cómo seleccionan a sus víctimas? Porque, claro, una vez pasan de la fantasía a voy a cometer un asesinato. Es simplemente, bueno, en el juego del rol, ¿no? Una parada de autobús. No recuerdo ahora mismo el nombre del que cometió el crimen, pero... Javier Rosado. Javier Rosado, y sí. Félix Martínez. Que lo has mencionado varias veces. Y de repente aquí tenemos, primero, una persona extremadamente inteligente, graduado en químicas, con una vida aparentemente normal, como tú has dicho, con unos padres que le querían y demás, que crea un juego del rol y que además dice una cosa que tú has mencionado antes, ¿no? Que cree que hay unas personas que son las más débiles, que no merecen vivir. Y escoge con absoluto albedrío. Y una de las cosas que me ha sorprendido cuando leía su historia es cómo ellos mismos o él mismo siente cierta satisfacción en el hecho de podía haber sido esta chica que pasó a mi lado y por una determinada circunstancia decidí que no era ella, ¿no? El control, me imagino que también está ahí. Y al final acaba matando a puñaladas de una manera salvaje en una parada de autobús a un hombre de 52, creo. Y luego hace unas descripciones en su diario del ensañamiento, del haber disfrutado de ese crimen, que la verdad es que te deja con la piel erizada, ¿no? Que pueda existir ese grado, ¿no? de psicopatía o de crueldad. Exacto. Empecemos por el principio. ¿Cómo seleccionan a sus víctimas? Bien, pues cada asesino va a seleccionar a sus víctimas atendiendo a su motivación, atendiendo a las fantasías que ha elaborado durante años en su mente, atendiendo a la necesidad
que quiere satisfacer y atendiendo a su psicología. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener asesinos que van a seleccionar a víctimas al azar, Alfredo Galán, que vamos a tener asesinos que van a seleccionar a personas excesivamente vulnerables, que tenemos asesinos que van a seleccionar a sus víctimas porque cumplen con su fantasía, y tenemos asesinos que van a seleccionar a su víctima por el criterio de la oportunidad, porque están en el momento justo, en el lugar justo. Es decir, utilizan el criterio de la oportunidad para llevarse o atacar a su víctima. De modo que la selección victimal de un multicida depende de muchos factores. Y esto es importante a la hora de vincular el crimen con el tipo de víctima, porque cuando hablamos después de análisis conductual o perfilación criminal, sabiendo el patrón victimal, podemos ser capaces de prevenir un delito sabiendo qué tipo de víctima busca o en qué lugar la busca. 2. Javier Rosado. Javier Rosado llevaba una vida normal, era un estudiante en la universidad, brillante, de hecho en prisión acabó 2 carreras más. Eso me sorprendió muchísimo, ese dato. Ayudó en prisión a alfabetizar a muchísimos internos, conducta impecable. Está claro por qué tiene una conducta impecable. Tener una buena conducta implica beneficios. Los beneficios implican algo bueno para él. Estaba manipulando también. No hay ningún psicópata que yo conozca, de los que he investigado, que en prisión haya tenido un mal comportamiento. Al contrario, son proactivos, son los primeros en hacer cosas, son los primeros en presentarse voluntarios, porque esto tiene una respuesta positiva para ellos, no que son de esos ser beneficios. Lo que habían sido antes, ¿no? Correcto, son lo mismo, pero que en prisión. Pensemos que en prisión la compulsión de un asesino en serie está contenida. Esto no quiere decir que la compulsión, cuando salgan a la calle, como ha pasado con Remedios Sánchez, no vuelva, porque Remedios Sánchez obtiene un permiso penitenciario y vuelve a matar a una anciana. Ya había matado a 3, 5 tentativas aquí en Barcelona, le dan un permiso penitenciario y vuelve a matar. De modo que su conducta compulsiva asesina lo que ha estado es contenida, no ha sido cambiada, no ha sido modificada, porque estamos ante una persona con rasgos de psicopatía. El caso de Javier Rosado es interesantísimo desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista del análisis conductual, porque él traspasa su fantasía a algo material. ¿Qué hace? Crea un juego de rol, que lo denomina la genealogía del asco. Y lo que él hace es considerar que hay determinadas personas que no deberían vivir en sociedad. Él considera que hay personas que no son útiles, considera que hay personas que deben ser eliminadas, y yo estoy aquí para eliminar a estas personas. Y ahí es lo que se denomina la motivación del misionero. Asesinos misioneros, ellos deciden quién es el que sobra en la sociedad. En el caso de Javier Rosado, cuando crea su juego de rol, tiene claro cuál va a ser su selección victimal. Pero claro, ocurre algo muy interesante, y eso cuando salen a la 1 de la mañana, totalmente preparados para matar, con guantes de látex, armas, convence a un Félix. Amigo. Sí, y lo convence además de una manera muy sencilla. Él es mayor, Félix queda totalmente seducido por la capacidad. Ahí está el psicópata que seduce y manipula a un menor de edad. A un menor para que haga o participe en el crimen. Claro, Félix también era una persona que le gustaban mucho los juegos de rol, igual que a Javier Rosado. Ellos iban a jugar mucho los fines de semana y le convence para pasar o crear un juego de rol en la realidad. Y Félix dice, yo te acompaño. ¿De acuerdo? Entonces pasa esa fantasía al papel, acting out, el acto previo al crimen. Crea un juego de rol y él tiene claro a quién quiere matar, pero claro, es un adolescente, un adolescente, ya tiene 21 años, me refiero a que es una persona que está en la universidad, que no tiene antecedentes penales y que no sabe cómo matar. No ha matado antes, claro. Todo está en su mapa mental, todo está aquí. No tiene claro a quién quiero matar y cómo. Pero no es tan fácil, tú no estás sentado en un banco como cuando se van al parque y esperas a que pase esta víctima. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí, que empiezan a pasar víctimas apetecibles, él las llama presas constantemente en su diario, no las llama personas o víctimas, son presas. Yo soy el cazador, soy el gran depredador. Pero por determinadas circunstancias de oportunidad no puede acceder
a atrapar a esas personas y matarlas. Finalmente, cansado, hastiado e incluso enfadado, dice a Félix, vamos a matar ya a la primera persona con la que nos encontremos, que lamentablemente es su víctima, Carlos Moreno, en una estación de autobús en Manoteras. Y a partir de ahí, todo lo que él ha creado en su mente lo pasa a la realidad. A la acción. Exacto. Aquí tenemos esta gran conexión entre las fantasías de Félix Rosado que plasma en papel y la acción. Es un crimen terrible, violentísimo, cruel, que después describe detalladamente, y no es el único, hay muchos asesinos en serie con diarios previos al crimen o posterior al crimen donde cuentan qué ha pasado. Era su gran logro. ¿Es una manera de revivir el placer del asesinato o qué es lo que les hace evaluar? Claro, Javier Rosado escribe describiendo a la víctima, ¿no? Y las puñaladas que están, lo que tarda en morir un idiota, llega a decir, ¿no? Esta frase es cruel, muy cruel. Muy cruel. ¿A qué se está refiriendo con esta frase que aparece textualmente en el diario de Javier Rosado que escribe post-mortem, después de asesinar a su víctima? Lo que está diciendo es que cuando él recrea el crimen en su cabeza, cree que lo va a matar de modo rápido. Pero claro, Javier Rosado tiene un rasgo muy interesante en su personalidad que le hace convertirse en un asesino sádico. Y es que él, en su mente, recrea un crimen y dura un tiempo. O sea, en tu mente tú puedes hacer lo que quieras. Es decir, las fantasías no son punibles. Lo que se castiga son los actos. Entonces, en su mente, él recrea un crimen y dura un tiempo. Cuando él llega a la realidad, como muchas de las heridas que empiezan a infligir a la víctima no son en lugares letales, a él lo que le da rabia es que no se que cumpla. el crimen no es tan perfecto como lo ha ideado. Claro. O sea, ¿por qué tarda tanto en morir si en mi recreación mental ha muerto mucho antes? Bueno, porque estáis atacando a la persona en lugares no vitales. Entonces, cuando él empieza a darse cuenta de que la víctima está sufriendo, es cuando realmente ese rasgo de sadismo se manifiesta en Javier Rosado y por eso lo describe con tanto detalle, porque siente placer con lo que está haciendo. El sadismo es una conducta, una parafilia patológica o clínica, cuando es la única forma que tienes de obtener placer. Ojo, otra cosa es el sadismo consentido. De modo que cuando él empieza a hacer todas las conductas que hace sobre la víctima y se siente gratificado sexualmente, continúa y continúa. De hecho, en el diario dice, el gran peligro era yo, el cuchillo más grande lo llevaba yo. Hay un narcisismo a la hora de explicar el crimen brutal. Y no olvidemos, David, que cuando hablamos de sadismo, las conductas se tienen que perpetrar o llevar a cabo con la víctima consciente. Una víctima muerta o inconsciente no podemos hablar de sadismo, porque lo que provoca placer a un sádico es infligir dolor a una persona consciente y con vida. En el caso de Javier Rosado, como hemos dicho, una persona extremadamente inteligente, estamos hablando de alguien que está libre desde el año 2010 y que salió muy joven, con 36 años. ¿Hay un programa de seguimiento para gente que ha cometido este tipo de crímenes? Porque claro, uno pensaría que alguien que tiene esa psicopatía, que es capaz de esa crueldad, de ese sadismo, sería un candidato a reincidir. No sé hasta qué punto estamos vigilando a esa persona. Ha salido en 2010, estamos en 2025 y no tenemos noticias de Javier Rosado. Eso son buenas noticias. Sí, desde luego. Son buenas noticias. A ver, en España, y sería interesante, como ocurre en otros países, que tuviéramos el agente de libertad vigilada. Algo que no tenemos. Que en Estados Unidos es muy el agente de libertad habitual. Sí. Exacto. Por dos razones muy sencillas. Primero, para poder detectar factores de riesgo. Es decir, ¿cuál es el grado de peligrosidad social y cuál es el grado de reincidencia que tiene este sujeto? Te pongo un ejemplo ocurrido en España. En el caso de Remedios Sánchez. Remedios Sánchez es una asesina en serie que mata a 3 mujeres en Barcelona y lo intenta 5 más. Es decir, es condenada a 144 años de prisión por 3 asesinatos y 5 tentativas. Estaba en la prisión de Teixeiro, en La Coruña, tiene un permiso penitenciario y vuelve a matar.
Y en el caso del Pero- Ardero, Pero un momento, o sea, ¿cómo se le da un permiso penitenciario a una persona que ha matado 3 veces y lo ha intentado otras 5? porque es lo que dice la ley penitenciaria de nuestro país. Nuestro país establece que cuando se cumplen 2/3 de la condena u otras circunstancias, esa persona tiene derecho a... Pero no hay un informe que Sí, a eso vamos fijes, ahora. claro, Sí. si esa persona tiene un riesgo de reincidencia, entonces quizá no, ¿no? Normalmente la Junta de Tratamiento está formada por un educador social, un jurista, un psicólogo. Faltan criminólogos en esa Junta. Y el juez de vigilancia penitenciaria. ¿Esto qué quiere decir? Que se llevan a cabo una serie de contactos con esta persona, con la interna, de entrevistas. A veces se pasan también test y pruebas para valorar el riesgo de que esta persona pueda volver a cometer un crimen. Es decir, el riesgo de repetir sus crímenes, el riesgo de reincidencia. Acabo de decir que en prisión una persona que lleva a cabo actos compulsivos, como en el caso de Remedio Sánchez, que mató a 3 personas, a 3 ancianas, personas especialmente vulnerables, a las que manipuló y engañó para poder entrar en su casa, en menos de un mes, hablamos de una compulsión. La compulsión, repito, queda contenida en prisión. En cuanto sale, evidentemente. vuelve. Claro, aquí hablamos también de cuál es la motivación que lleva a Remedio Sánchez a matar. Era económica. La primera es el lucro, correcto, y su adicción al juego. Y la segunda es el poder y control que le gusta ejercer sobre las víctimas. Pero ojo, sobre víctimas vulnerables, sobre víctimas que tienen muy poca capacidad de defensa. Y como te he comentado antes, el caso del Ardero, este sujeto, Javier, se le da un 3er grado. ¿Cuál había sido su crimen? Había asesinado a una mujer, la había agredido y la había asesinado previamente. Cumple su condena, sale de prisión, nadie lo vigila y mata a un niño. Bueno, Aquí yo también fui a diferentes medios de comunicación a comentar lo que estábamos comentando. El agente de libertad vigilada. Primero, ver los factores de riesgo, calibrarles. Está haciendo y hacer un conductas seguimiento. que nos puedan alertar Claro. de que puede reincidir. Está yendo a lugares donde, por ejemplo, en el caso de Remedio Sánchez, son barrios o lugares donde hay un alto porcentaje de ancianas que viven solas. Esto lo conocemos, lo sabemos. Sí, que no costaría mucho Es una ver, figura ver fundamental. indicios de que Exacto. puede volver a cometer un crimen. Y segundo, la propia palabra lo dice, agente de libertad vigilada, ver qué hace, dónde va. Claro, esto requiere de políticas criminales nuevas, requiere de cambios legislativos, porque aquí cuando sale alguien de prisión como Joaquín Ferrandiz, que ya ha cumplido su condena, un hombre que mató a 5 mujeres en Castellón y alrededores de Castellón, está en libertad. Ahora de repente, hace 3 días, sale en prensa, ¿dónde vive? Y salta una alarma social brutal. Claro, es que ha habido un permiso penitenciario de fin de semana de una mujer que ha matado a 3 personas y ha vuelto a matar. Pero Joaquín Fernández, desde que ha salido de prisión, no se sabe nada de él. Nos tendríamos que plantear si no supone un riesgo. Primero hay miedo, o sea, se provoca un miedo en la sociedad, el hecho de decir, en tal sitio está viviendo el asesino en serie de 5 mujeres. En segundo lugar, ojo, puede haber alguien, como ocurre en Estados Unidos, que quiera tomarse Venganza. la justicia por su mano, Sí. donde decir Claro, sí. en qué lugar vive una persona que ha cometido 5 crímenes. Para empezar, las personas cercanas a la víctima, a los asesinados, podrían intentar vengar, ¿no? Entonces aquí Puede darse muchas es situaciones, complicado porque correcto. por un lado es verdad, puede haber una venganza, por otro lado da la sensación de que las personas que viven en ese vecindario deberían tener derecho a saber que hay un asesino en serie que ahora está libre, que está viviendo ahí, porque no saber desprotege en este caso. Exacto. Pero aquí entran en conflicto derechos. Tenemos una Constitución donde hay unos derechos fundamentales. Este asesino ha cumplido su condena. Sí. Este asesino al que se dicta una sentencia firme de pena de prisión privativa de libertad, ¿ha cumplido toda su condena? Sí.
Este asesino ha pasado por el programa SAC en prisión, un programa que se centra en los agresores sexuales. Sí. De modo que cumple todos los requisitos para que ahora, tal como dice nuestra Constitución, sea una esté persona reinsertada resocializado y tenga derecho a tener su vida. Esto genera muchísimos conflictos sociales, muchísimos conflictos y críticas de opinión, porque hay gente que cree que el que es un asesino lo es toda su vida. Es así. Hay personas que creen que sí, que se habrá resocializado y que no tiene por qué volver a matar. Tenemos el ejemplo de Javier Rosado. No se ha vuelto a saber de él. Desde 2010 han pasado 15 años. No sabemos dónde está, Pero no eso sabemos... pero tampoco quiere decir que dentro de 5 no vuelva a cometer. Eso no lo podemos afirmar con certeza. Yo no me atrevería jamás a decir que una persona que sale de prisión, como Joaquín Fernández, sí o sí va a volver a agredir sexualmente a una mujer y la va a volver a matar. No, porque vuelvo a lo de antes. El crimen es multifactorial y la edad es un factor a tener en cuenta. No es lo mismo agredir a los 30 años que a los 56. Nuestra propensión a la violencia y a la agresión disminuye con la edad. Disminuye nuestra propensión a la violencia, disminuye nuestra propensión también en muchos casos a la agresividad, disminuye nuestras fantasías y algo muy importante, disminuye nuestra fuerza física y nuestra capacidad de cometer un delito con la dinámica delictiva a los 30 años que a los 56. Por eso digo que siempre hay muchos factores en el crimen a tener en cuenta, no es solo uno. O sea, decir que Joaquín Fernández, como ha matado a 5 mujeres, estoy segurísima de que va a volver a matar, estaría cometiendo un error por mi parte grave. ¿No? Es muy Porque muy a la vez complicado. es probable que esté viviendo ahora mismo en un edificio y que haya gente... Es que han dicho el pueblo donde viven. Claro. Y han publicado su fotografía. ¿Y ha pasado algo? No. Nadie ha... Bueno, a ver, esta noticia es de hace 3-4 días. Que se sepa, no. Pero es una manera de señalar. O sea, él con la ley penitenciaria en la mano y con la Constitución ¿Tiene derecho a ha cumplido su condena y tiene derecho a vivir libre en sociedad. Otra cosa es el miedo, lo que generen, porque esta noticia en los medios de comunicación, ahora en toda esta cantidad de programas que hay sensacionalistas, saldrá gente hablando que igual te habla de cómo hacer una tarta de manzana que de criminales y de psicópatas, da igual. Y claro, esto supone una alerta social y un incremento de miedo al delito. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Antes has hablado del ego, ¿no? Un crimen que marcó mucho a mi generación fue el asesino de La Baraja, ¿no? Que mató a 6 personas y que hizo una cosa que yo no sé si es común o no, y es que después de matar a 6 personas no fue la policía el que lo encontró, sino él que se entregó. ¿Por qué crees que lo hizo? En el caso de Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, lo hizo porque buscaba notoriedad y reconocimiento como persona. Un poco lo que decía yo del ego, ¿no? El narcisismo. El narcisismo. Alfredo Galán había sido expulsado del ejército, había sido denostado, había sido ninguneado, pasó de trabajar con los cascos azules a retirar chapapote, lo que para él fue casi una vergüenza, el cómo estando en el ejército de repente estoy retirando chapapote en las costas gallegas. Y eso para él fue un golpe en su ego. Él quería demostrar que era un gran militar. Él quería demostrar que tenía madera de militar. Y lo que hizo fue traer una Tokarev escondida en un televisor y convertirse en un ejecutor. Por 3 razones. Primero, por la forma de matar. Un tiro directamente mirando a la víctima a los ojos, viendo simplemente no a una persona, sino un objetivo. Modus operandi. 2. La selección victimal, totalmente arbitraria, al azar. Le daba igual una que otra, le daba igual una que 3, le daba igual hombre que mujer, nacional o extranjero. Y en tercer lugar, cuando él ve que no va a poder alardear, que no va a salir en los medios de comunicación, que no le van a llamar el gran asesino. Fijaros de lo que ha sido capaz Alfredo Galán, esta persona a la que habéis denostado, a la que habéis expulsado del ejército y me habéis obligado. Mira lo que he hecho. Fijaros lo que soy capaz de hacer. Y por eso se entrega. Busca él quiere fama el titular. Correcto. Y está dispuesto a
pasar el resto de su vida en la cárcel por ese Por titular. ser alguien. Puesto que como ciudadano prosocial no consigue nada, No destaca. no destaca, es un sujeto totalmente invisible, anodino. Dice, vais a hablar de mí. De hecho, estamos No, hablando de él, de él años después de haber cometido el muchísimos años crimen. después de haber cometido sus crímenes. Sí. Es un caso también que creo que se repite, aunque probablemente no es mayoritario, pero se repite, de personas que les gusta dejar como una huella, una marca. Y también creo que hay algunos asesinos en series que les gusta llevarse un trofeo, ¿no? O un recuerdo de sus víctimas. ¿Cuál es el significado de hacer eso? En el caso de Alfredo Galán, digamos que fue algo casual. Cuando se encuentra a la primera víctima, se encuentra una carta de naipe, una baraja española, y tenemos a los grandes periodistas de nuestro país, y también estadounidenses y de otros muchos países, que tienden a bautizar a los asesinos. Y este bautismo, muchas veces, los asesinos... A ellos les gusta, probablemente. No solo les gusta, sino que alimentan su narcisismo. Tienen un nombre, les crean otra identidad. Tienen su identidad ya doble, una persona que puede ser un vecino perfecto o un padre perfecto, la identidad de asesino en serie oculta, y encima la prensa le da otra identidad más. El asesino de la baraja, es espectacular, el asesino de la baraja. A partir de esta casualidad, él empieza a dejar una carta de naipe. Pero la firma realmente de Alfredo Galán no son las cartas, es la selección victimal, el azar y la oportunidad criminal. Cuando hablamos de trofeos, en los multicidas seriales tenemos que distinguir entre trofeo y souvenir, porque se pueden llevar un souvenir o se pueden llevar un trofeo. Comencemos por el trofeo, que es la palabra que tú has mencionado. El trofeo supone la retroalimentación de un acto concreto del crimen. Es un acto simbólico. Y un trofeo puede consistir en algo personal de la víctima, una joya, BTK, un trozo de pelo, un zapato, Jerry Brudos, que está vinculado ¿a qué? A sus fantasías homicidas. Pero es algo personalísimo. Es algo que le recuerda un acto concreto. En el caso de Jerry Brudos se llevaba los zapatos e incluso llegó a cortar el pie a una de sus víctimas para modelar la colección de zapatos que iba robando a mujeres que encontraba por la calle. Efecto simbólico, retroalimentación del crimen, placer. Al tocar ese objeto, al olerlo, ¿vale? Recrea de nuevo el crimen. Un souvenir es algo más genérico. El souvenir le recuerda el acto criminal. Vamos a poner un ejemplo muy claro y después te pongo un gran coleccionista de trofeos de este país, que fue Juan Antonio Rodríguez Vega, del asesino de ancianas. Souvenir. Tú y yo nos vamos a Roma. Vamos a pasar un fin de semana y nos vamos a comer o a cenar a un sitio espectacular. Queremos recordar este fin de semana porque hemos ido a grabar un podcast, hemos ido a conocer policías y yo me llevo el posavasos a la servilleta del restaurante. Lo que estoy haciendo al llevarme esa servilleta es recordar que he estado un fin de semana contigo en Roma. Souvenir. Está vinculado a la acción delictiva, ese souvenir, pero a todo el fin de semana. Trofeo. Trofeo sería ir a una fiesta, conocer a un italiano y, bueno, pues tener esa noche una relación con el italiano y llevarme su corbata. La corbata es un trofeo. Me va a recordar un acto concreto del crimen. Me va a recordar un acto concreto de mi viaje a Roma. Por lo tanto, no es algo demasiado habitual, pero sí que tenemos sujetos que se llevan o bien trofeos, elemento simbólico que les vuelve a producir placer y retroalimentación del crimen, y souvenirs que le ayudan a recordar el crimen en general, el acto criminal entero. ¿De acuerdo? En el caso de Juan Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas, el gran coleccionista, según parece, tenía una habitación pintada de rojo con todos los objetos que se llevó de la casa de sus víctimas. 16 mujeres, 16 ancianas. Asesino con rasgos de psicopatía, gerontofílico.
Selección victimal, siempre mujeres mayores. Primero las agredía sexualmente, las mataba y después las robaba. Cuando entran a hacer el registro, se encuentran con una habitación con fotografías, muñecas, vasos, joyas. Todo pertenecía a sus víctimas. Para recrear en su intimidad otra vez el crimen. El crimen. Y vincularlo con el crimen. Tú imagínate lo que supone, por ejemplo, para Jerry Brudos, el pie lo tenía en un congelador. Cada vez que sacaba ese pie trofeo y lo tocaba, que estaba congelado, y lo metía en diferentes zapatos, recordaba el momento exacto del crimen en el que él, un sujeto con una patología, con una parafilia patológica o clínica, que es el fetichismo, en este caso el parcialismo, porque tenemos el fetichismo del zapato y el parcialismo del pie. Repito, tenemos el fetichismo del zapato, que es un objeto, y el parcialismo del objeto inanimado, que es el pie. Jerry Brudos obtenía placer sexual que ya venía de sus fantasías, porque empezó a fantasear con zapatos de tacón a los 5 años, de modo que la única forma que tenía de obtener gratificación sexual en esa otra identidad que tenía era unir un pie con un zapato. Cuando hablamos de psicópatas, no sienten emociones. ¿Por qué sienten placer en el asesinato si no sienten emociones? Porque es una gratificación personal y el mayor placer que sienten es el del poder y control sobre las víctimas. El saber que las han manipulado, el saber que las han despojado de sus, a veces hasta incluso de su cordura. Es decir, cuando hablamos de emociones, hablamos de tristeza, de felicidad, de amor, de empatía, de sentimientos que tú y yo tenemos, de modo que si dañamos a una persona de nuestro entorno, sentimos culpa o arrepentimiento. La base de sentir culpa o arrepentimiento es que hay un nexo emocional. Cuando tú haces a una persona algo que te importa, la ves llorar, te duele y pides perdón. Pero pides perdón con las palabras y con la comunicación no verbal. Ellos solo piden perdón con las palabras, lo siento. Sin sentir nada. Correcto, simplemente repiten unas palabras, un patrón lingüístico. Estas emociones, como he dicho, muchas veces las tienen muy disminuidas y a veces son totalmente inexistentes. Pero lo que más placer le provoca a un psicópata, aparte de quererse a sí mismo, porque un psicópata no quiere a nadie, ni jamás querrá a nadie, solo a sí mismo, es sentir que tiene el poder y el control, bien sobre sus víctimas, porque estamos hablando de un multicida de un multicida serial, o el control sobre las personas de su entorno. ¿Tú sabes el placer que les provoca destruir a otras personas, hacer que se sientan inferiores, minar la autoestima, hacer que una mujer se arrodille diciéndote por favor no me dejes? Un montón de situaciones. Entonces, esas situaciones le producen placer personal. Otra cosa es la gratificación y el placer sexual que pueden sentir muchos asesinos en serie al cometer determinados crímenes, como en el caso que hemos hablado de Javier Rosado. Pero para ellos es importantísimo saber que con su manipulación, sus mentiras, su forma de actuar, están dañando, son totalmente conscientes de que están dañando a esas personas. Y esa es su recompensa. Sí, por eso me decías que sí que son responsables penalmente. Claro. Porque ellos sí diferencian. Lo saben perfectamente. Saben que lo que está haciendo está mal. Está mal. El daño que están haciendo. Exacto. Lo reconocen y disfrutan de él. Por eso no es un eximente en nuestro país. Una persona en la que se determina, como el caso de Patrick Nogueira, que es un psicópata, que es una persona que ha actuado con frialdad, que mientras estaba hablando con su amigo por WhatsApp, que le envió fotografías, sabe perfectamente lo que está haciendo y quiere hacerlo. Después de matar, espera a su tío tranquilamente con una pizza. Y sabes que hay muchos asesinos que después de cometer un crimen se van a tomar un café o a merendar o a cenar. Eso es una de las cosas que siempre me llaman la atención, ¿no? De estos criminales que al día siguiente, 5 minutos después, están perfectamente normal, haciendo su vida normal, o que pueden incluso tener un cadáver en el maletero del coche e irse a una discoteca a bailar y les da igual, ¿no? O sea, no sienten
Y no Porque tienen, no te ven como persona. y tampoco tienen lo que tú decías al principio, miedo, ¿no? O sea, Exacto. Nosotros, tú y yo, tenemos una serie de inhibidores a la conducta delictiva. La empatía, seríamos incapaces de hacer daño gratuitamente, otra cosa es sin querer, pero digamos intencionadamente. Tenemos empatía con nuestro entorno, con las personas que queremos, con las personas que nos relacionamos. Nos arrepentimos cuando hacemos daño y tenemos estos inhibidores conductuales que nos hacen que, pues ante una situación de querer tener una respuesta ilícita no la hagamos. Y luego tenemos miedo. Tenemos miedo a la prisión, claro. Tenemos miedo al castigo, tenemos miedo a ser detenidos, tenemos miedo a que nos priven de nuestra libertad, de nuestros derechos. Pero tú imagínate lo que es una persona sin empatía, con sangre fría, que no te ve como una persona y que no tiene miedo al castigo. De modo que no valora el riesgo de sus conductas y hace lo que quiere hacer. Es peligroso. Pero no solo peligroso para otras personas a nivel de arrebatar vidas. Es peligroso en el ámbito familiar, en el ámbito emocional, en el ámbito laboral, en el ámbito cotidiano. Hay un asunto que no sé si entra dentro de lo que podemos o no podemos hablar, que es el del enamoramiento. Claro que sí. Porque ese me parece muy interesante. Vale, pues vamos a ir con él. Y a pesar de ser estos monstruos, hay una de las cosas de tu libro que más me ha fascinado y es la cantidad de mujeres que se enamoran de ellos. Muchas veces cuando ya están en la cárcel, condenados, ya se ha demostrado, incluso ellos han confesado los crímenes, y entran mujeres que por lo que sea se enamoran de esos monstruos. ¿Esto cómo es posible? Sí, hay un concepto que lo define, que es el concepto de hibristofilia, de mujeres que se enamoran de hombres violentos, agresivos, maltratadores, violadores, asesinos. Y algunas de ellas se han casado en prisión. Se han casado con Richard Ramírez, una de ellas, se ha casado con Ted Bundy. ¿Qué ocurre? La hibristofilia supone el enamoramiento, es decir, la atracción emocional y un vínculo importante a nivel afectivo, o la atracción sexual. Esta atracción sexual que se ha manejado muy bien en el cine y en la literatura negra de la atracción por el malo, el rebelde sin causa, el gran James Dean. Vale. Y luego está la encliptofilia. La encliptofilia es un concepto que lo que hace es de mujeres que se enamoran de asesinos famosos, de su fama, de su notoriedad. Yeah. Pero estas mujeres que realmente se enamoran, o sea, estamos hablando de una intensidad tal que se casan con ellos en prisión, se enamoran de estos sujetos. Pues hay diferentes razones. Están las mujeres... Bueno, porque puestos a enamorarte de un famoso, oye, un futbolista, un cantante, pero a ellas les un atrae asesino. las personas peligrosas. Hay respuestas antropológicas, hay respuestas biológicas y hay respuestas criminológicas y psicológicas. Porque cuando una mujer se enamora de un asesino o envía cartas o quiere conocer en persona, por ejemplo, a Miguel Carcaño, hay razones. ¿Hablamos de un caso real? Por supuesto. No me lo sé este. A Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, le empezaron a enviar cartas de admiración, de enamoramiento, empezaron a pedir visitas. Hablas en plural, no hablamos de una mujer, hablamos de varias mujeres. Le enviaban dinero, prendas de ropa interior. Llegó a ser de tal magnitud que se prohibió a Miguel Carcaño que recibiera objetos del exterior. De hecho, ahora hay una ley en los países nórdicos, no recuerdo exactamente si es Noruega o Suecia, perdonad, en el que hay una ley en la que se prohíbe a los presos intercambiar cartas de amor con mujeres de fuera. Porque hay una niña de 17 años que se enamoró de un preso hasta perder, digamos, esta cordura y quería casarse con él en prisión. Ante esta situación, Noruega, la digo, no sé si es Noruega o Suecia, yo diría que Suecia, perdonadme, ha legislado al respecto. No se permiten a los presos tener relaciones sentimentales con mujeres del exterior ni intercambiarse cartas de amor. Esto en Estados Unidos es normalísimo, en Gran Bretaña es normalísimo. Que estás contando, de Carcaño, eso se permitió. Yo sí, no sé, hasta que la prisión
puso fin a... Exacto, tomó cartas en el asunto y dijo, se acabó. Porque es que no solo le escribían mujeres, algunas estaban enamoradas de Miguel Carcaño, otras les atraía la fama y la notoriedad que había adquirido. Pero es que Raquel e Iria, las asesinas de San Fernando, que mataron a Clara de 33 puñaladas, todas ellas menores de edad, una le escribió una carta de amor diciendo, ¿te quieres casar conmigo, Raquel? E Iria le escribió una carta diciéndole, José Rabadán, es el asesino de la katana, es al que escribieron, José, ¿qué se siente al matar? Y después ellas cometieron un crimen. Esto está ahí, Sí. no me lo invento yo. El asesino Esto de la ocurre. katana que mató a sus padres Y a su hermana, y a su correcto. hermana con una katana. Sí, es así. Y claro, en algunos de los casos que dices, ¿no? Estamos hablando de mujeres que se enamoran de alguien que esa misma persona podría haberlas matado a ellas. Exacto, es que en algunos casos, cuando estos sujetos que están internos, claro, tú imagínate lo fácil que es manipular a una mujer con unas características de personalidad particulares, creencias, muchas de ellas son católicas y creen que están redimiendo. Esto es de las cosas que más me ha sorprendido cuando lo he leído en tu libro. Hay un libro donde lo explica Que lo perfectamente, explica. que lo cito. Ujú. El hecho de que la mayoría de las mujeres que se enamoran de estos presos asesinos sean católicas. Va con sí, lo que tú decías, ¿no? De intentar redimir a El ese amor asesino. redentor, sí. Y esa concepción un poco de le voy a cambiar, ¿no? Correcto. Mi amor le va a hacer cambiar. Claro, cuando hablamos, no cualquier mujer se va a enamorar de un asesino o de un agresor sexual o de un maltratador. Igual que no cualquier hombre se enamora de una mujer también de este tipo, que es la ratio es mucho más pequeña. Pero cuando una mujer se enamora de este tipo de hombres, también estamos hablando de que tienen unos rasgos de personalidad concretos, han tenido unas historias de vida concretas y sienten que es una relación segura, por un lado, Cuando es todo lo contrario, ¿no? porque él está en prisión y él están fuera. Es una relación totalmente romántica, simplemente lo que se intercambian son cartas de amor, aunque también les llenan el pecunio, por supuesto, de prisión. Saben que no las van a ser infieles y, la más importante, creen que con su amor pueden redimirlos. Pero luego están aquellas que piensan que ese sujeto que ha cometido esos crímenes, la culpa no ha sido de él, ha sido culpa de la sociedad. Quien la ha convertido en un asesino es la sociedad. Fíjate cómo le han criado, no le han querido nunca. Justifican Correcto, su crimen. justifican el crimen desde elementos o factores exógenos. Yo hay una frase que me gusta mucho decir, y es que nadie nace roto, son otros los que nos rompen. A ellos los rompen hasta el extremo de convertirse en asesinos, con lo cual yo no creo en que nadie nazca ni siendo malvado, ni que nadie nazca siendo un asesino. Este determinismo criminal del hombroso está totalmente descartado. Pero como he dicho, sí que existe una predisposición a que se cometan determinados actos extremadamente malvados o actos cotidianos de maldad. ¿No te has encontrado nunca con la típica persona quisquillosa que te está fastidiando durante 10 años tu vida, que dices, mira, ya se acabó? El típico victimista que te chucla la energía, que te roba la energía, porque siempre está hablando de... Bueno, pues hay muchísimas personas, como he dicho, con diferentes grados de maldad que nos pueden tocar las narices y hacernos pasar malos momentos. Lo que pasa es que estas mujeres que se enamoran de estos hombres, aparte de estas razones que hemos dicho, hay una investigación que yo, 2 o 3 investigaciones, mejor dicho, perdón, que cito en Criminalmente, que hablan y son desde el punto de vista de la biología y de la antropología. Hay una teoría que dice que hay mujeres que buscan a hombres violentos porque se sienten seguras con ellos. Son y esto es protectores. son protectores de la familia, del clan. Entonces, está explicado, bueno, en esta teoría explica perfectamente cómo la evolución ha demostrado que las mujeres en épocas primitivas tendían a estar al lado de hombres violentos porque se sentían seguras, porque podía proteger a la familia, a los hijos, a la comunidad, al clan. Claro, esto tiene una doble lectura, porque también pueden acabar con su vida. Hay casos en Estados Unidos de mujeres que han salido en libertad condicional, se los han llevado a su casa, pues porque ya tienen una relación estrecha y han sido víctimas de estos hombres. Claro, es un poco lo que decía yo antes. Una dicotomía Te estás peligrosa. enamorando de alguien que sí ha matado a otra mujer, por ejemplo,
que podrías haber sido tú y que, como tú cuentas, en algunos casos terminas siendo tú La víctima. la víctima de ese enamoramiento, ¿no? Exacto. La verdad es que es impresionante. Y luego, si además son psicópatas que tienen, como dices tú, una capacidad de seducción enorme, Brutal. que hablan, que te encandilan y demás, claro, ellos también, me imagino que utilizan a esas mujeres que se enamoran En su de propio ellos para su beneficio. propio beneficio. Y Las hacen sentir. Yo tengo algunas de las cartas que enviaba Richard Ramírez, porque a ver, son de dominio público, no es que yo las haya conseguido. ¿qué hizo Richard Ramírez? Richard Ramírez es se le conoce como el acosador nocturno. Asesinó a varias mujeres, dejaba símbolos pintados con carmín en las paredes o incluso en la piel de sus víctimas, un símbolo satánico, ¿no? El triángulo doble invertido. Pues Richard Ramírez, un psicópata, un sujeto muy, muy peligroso que seguía a sus víctimas, por eso se le llama merodeador, porque cuando me has preguntado antes por la selección victimal, según la tipología de este gran investigador canadiense que es Kim Rosmo, para seleccionar a las víctimas se dividen los asesinos en cazadores, en merodeadores, en tramperos o en pescadores. Pues en el caso de Galán, un cazador. Va a buscar a sus víctimas y le da igual una que otra. En el caso de Richard Ramírez, merodeador, porque seguía a sus víctimas. Y cuando encontraba el momento idóneo, entraba en sus casas y las asesinaba. Pues Richard Ramírez empezó a hablar con una periodista. Empezó a hablar con él y esta periodista empezó a enamorarse de Richard Ramírez. Y la enamoró con sus palabras. Luego ella fue a verle a prisión. Y se terminó casando con él. Y cuando estaba a punto de finalizar el juicio, fueron muchas mujeres las que escribieron que por favor absolvieran a Richard Ramírez porque era una víctima de la sociedad, de cómo lo habían criado, que nadie le había amado. Fíjate, hay un caso que es muy interesante desde este punto de vista. Kenneth Bianchi y Buono, su primo, son los estranguladores de las colinas, los estranguladores de Hillside que, bueno, atemorizaron a la ciudad de Los Ángeles durante los años 70 y 80. Pues cuando Bianchi entra en prisión, hay una periodista que quiere escribir sobre él. ¿De acuerdo? Por eso ahora cuando van a hablar con asesinos, suelen ser ellos. Bien, pues entra en prisión, empieza a hablar con Kenneth Bianchi, se enamora, Verónica Compton se llama, se enamora perdidamente de Kenneth Bianchi y en un momento en el que todavía no se puede aplicar la ciencia forense, la práctica de identificar biológicamente el ADN a través del semen, la convence, la pasa semen en el guante, en el dedo de un guante, sí, esto es real, y le dice que mate a una mujer con su mismo modus operandi, a un tipo de mujer como sus víctimas anteriores, para que parezca que han detenido a la persona equivocada. Y que Kenneth Bianchi es un manipulador. Y que el asesino está suelto. Correcto. Con el ADN o con el semen claro. que encuentran. No, como no se podía cotejar ADN porque no existía la prueba de ADN, pero sí podían, con el patrón. Claro, si el asesinato se había cometido exactamente igual, correcto. Dicen, eso quiere decir que el asesino sigue fuera y que nos hemos equivocado. Exacto. ¿Y ella lo hace? Lo intenta, pero la víctima se defiende y no puede. Por supuesto, entra en prisión también. Porque estaba completamente enamorada abducida de Kenneth Bianchi, un sujeto que mató a 10 mujeres junto a su primo y 2 mujeres él solo, para demostrar a su primo que podía ser mejor que él. Increíble. Esto del enamoramiento me deja perplejo. O sea, Bueno, tenemos un caso en mi último libro, En Muertes Nada Accidentales, de una mujer, Denise Lavé, que mata a su hija de 2 años porque su amante le pide un sacrificio de amor. ¿Qué me dices? Denise Lavé es una mujer normal, pero bellísima. Pasa que nace en un pueblo... ¿Dónde? En Francia. En Francia. Se sitúan en varios lugares, pero el centro de todo es París. Pues Denise Lavé nace en un pueblo muy chiquitito, es una mujer bellísima. Su padre se suicida tras la Segunda Guerra Mundial porque le acusan de haber colaborado con la Gestapo. Y
bueno, pues tiene pronto muchos trabajos, pero se queda embarazada de un médico que se va a la guerra de Indochina, cuando vuelve totalmente alcoholizado y dice, mira, voy a tener la hija, pero no quiero estar contigo. Y para poder mantener a su hija, se presenta a una oposición y entra en el Instituto Nacional de Estadística de París. Una mujer, digo, bellísima, totalmente normal, que adoraba a su hija. Se cruza por el camino Jacques Algarrón, un militar con empatía oscura, maquiavélico, narcisista y con unos rasgos de psicopatía importantísimos. Obsesionado con Nietzsche y el superhombre, él crea un concepto, el concepto de superpareja. Busca una mujer que sea capaz de hacer cualquier cosa por él, por amor. Denise la ve bastante inculta. La manipula, la seduce, la humilla, la maltrata, la amenaza con dejarla. Denise Lavée está tan sumamente enamorada de Jacques Algarrón que tiene 3 tentativas de asesinato para matar a su propia hija, Catherine, hasta que llega un momento en que le dice ella, es que no puedo hacerlo. Y entonces Jacques Algarrón, en una situación muy complicada, porque Denise Lavée en ese momento está en un hospital porque le han provocado un aborto de Jacques Algarrón porque no quería tener hijos, le dice, si no matas a tu hija, esta relación se acaba. Y además, tienes que demostrarme que eres la mujer que yo busco, que eres, capaz de hacer eres lo que digna sea. de formar parte del concepto de superpareja, una mujer que sea capaz de hacer cualquier cosa por mí. Regálame un sacrificio de amor y entonces estaré convencido de que me quieres de verdad. Y Denise Lavée mata a su hija. Y cuando Denise Lavée mata a su hija y le manda un telegrama y Jacques Algarrón no contesta, viaja a París, porque estaba en otro pueblo, donde mata a su hija en la casa de su hermana, en el campo, va a hablar con él, la mira y le dice, eres una estúpida por hacer al pie de la letra todo lo que yo te digo. Denise Lavée fue un experimento para alguien extremadamente malvado. Manipulación, control, todo. Manipulación todo. emocional, psicológica, control. Hasta que ella hace lo que él quiere y cuando después ya lo ha hecho, la abandona. la abandona. Vaya tragedia. Pues esto ocurrió en el París de los años 50. Increíble tragedia. Bueno, vamos a ir acabando, pero no quiero que te escapes sin que hablemos de una cosa que me toca a mí mucho, ¿no? Que es los medios y cómo tratan todo esto que nosotros hemos intentado tratar de una manera profesional y con datos y con estudios y demás, ¿no? Y es que yo desde que empecé, cuando yo empezaba en esta profesión, sucedieron los crímenes de Alcácer y luego ha habido una serie de crímenes a lo largo de las últimas décadas en España. Y yo siempre he sentido mucha vergüenza de cómo los medios españoles tratan ese tipo de historias, ¿no? El morbo, el sensacionalismo, la insensibilidad hacia las víctimas que puede haber detrás. Pero no sé si es una percepción mía o desde el punto de vista de la criminología, cuando alguien como tú ve esos programas y la manera en la que explotan esto, dices, qué horror, no sé si te pasa. Me ha pasado en muchas ocasiones y con muchos programas y con muchos casos. Sí, el año 92 y 93 es cuando, bueno, permíteme esta palabra tan fea, pero creo que nace la telebasura. A partir de ahí empiezan muchísimos programas donde, bueno, pues, ¿qué se busca? Igual que lo que se busca ahora. Audiencia. Y todo va. La audiencia, correcto. ¿Cómo se gana audiencia? Hablando de, o siendo morboso contando el tema, dando datos que no se deberían dar, contando cosas que pueden estremecer. No hay más que ver. Las imágenes que les vamos a mostrar ahora pueden herir la sensibilidad del espectador. Sí, que lo que te están diciendo es, no se pierda usted nada de lo que va a ver. Dejas de respirar. O sea, tú puedes estar poniendo una bombilla y te quedas así porque no quieres perderte esa imagen. Sí, en el momento de Alcácer, eso que se hizo por aquella periodista, no solo fue sensacionalista, sino que alimentó un morbo que aún seguimos alimentando. Ahora hay programas por la mañana, por la tarde, por la noche, en prime time, después del prime time, donde en directo no se tiene en cuenta la revictimización de las familias e incluso el honor de la víctima, propia víctima, claro. Pero de audiencia.
Entonces cada uno decide, y hablo por mí, si participas Del juego. o no. ¿Qué hacían los romanos? Pan y circo. ¿Qué se hace ahora? Fútbol y true crime. Sí, está lleno de crimen. Es el pan y circo romano. Plataformas, teles, pero incluso una cosa que a mí me ha llamado la atención en los últimos años es como incluso los informativos de las 9 Sí. o de las 3 de la tarde, que eran lo Sí. más serio que había, el grado de tiempo que ocupa el crimen y los sucesos ha ido en aumento, ¿no? Correcto. Y supongo que es porque llama a nuestro instinto más primario y queremos saber y queremos conocer y demás, ¿no? Pero tú has dicho una cosa que creo que es fundamental, ¿no? Revictimizar a las víctimas que ya han Sí. sufrido. Padres, Y que, hermanos. Claro, aquí hay un caso en concreto, Patricia Ramírez, que es la madre del niño Gabriel Cruz, que fue asesinado en 1998. Sí. Y a mí se me rompía algo por dentro cuando la oía en unas declaraciones, cuando se iba a hacer un documental sobre ese crimen, de decir, no me estáis dejando vivir en paz, no me estáis dejando superar un duelo terrible, porque si un duelo de un ser querido siempre es horrible, el de un hijo es todavía peor y el de un hijo asesinado tiene que ser espantoso, ¿no? Y ella decía, no me dejan vivir, ¿no? ¿Tú serías partidaria de, porque luego está el lado periodístico, de entrevistar? Porque en este caso lo que se estaba haciendo era, dentro de un documental, entrevistar a la persona que había matado a su hijo. ¿Tú crees que eso se debe hacer, no se debe hacer, que los periodistas deberían decir, hasta aquí no? ¿No? Porque aquí hay una teoría también de hay que entrevistar a los buenos, pero también a los malos, a los malvados, para intentar entender sus motivaciones. ¿Aporta algo? Es difícil, ¿no? Porque Es una respuesta complicada. Mira, el primero que hizo una entrevista a un asesino en España que tuvo una audiencia brutal fue Jesús Quintero, al Matamendigos. Sí, me acuerdo. La gente no podía pestañear. Yo no podía pestañear. Está en YouTube, pues si alguien quiere verla. Exacto, está en YouTube. O sea, estás entrevistando a un asesino. Claro, no era 2025. No era la sociedad española actual. Era un momento donde entrevistar a un asesino significaba contar que algo se escapaba en España. Que había algo de lo que no se tenía el control. Y de que había algo que la sociedad española no entendía. Un asesino múltiple. Ahora todo el mundo sabe lo que es un asesino en serie. Cuando se graba ese documental, había muchísima gente de nuestra sociedad que no sabía ni lo que era el término asesino en serie. Porque cuando Joaquín Rodríguez Vega mata en España, son los 80. Mientras el FBI empieza en los 50 a investigar al asesino en serie, luego se entran en prisión a hablar con un montón de asesinos con este proyecto de investigación de la personalidad y de la conducta criminal. En los años 80, 81, 82, 83, hasta el 86, en España estamos viviendo una transición. No nos podíamos ocupar del concepto de asesino en serie. En otra cosa. Estábamos a otro nivel. Ahora ya nos hemos igualado bastante, pero aún así no tiene nada que ver un asesino en serie norteamericano con un asesino en serie español. Pero no. La respuesta es no. No estoy a favor. Yo entrevisto a asesinos, asesinas en prisión, pero para mi trabajo. Yo no lo publico, ni lo que me dicen, ni lo que no me dicen, ni lo que me cuentan, ni lo que no. Yo me intercambio cartas con algunas asesinas de este país y jamás las he publicado ni las voy a publicar. ¿Por qué? Porque es una fuente para mí, como otra cualquiera, de conocimiento para comprender la mente criminal. Pero el hecho de entrar en prisión, hablar con un asesino, esto se hace en Estados Unidos a patadas. O sea, desde Richard Kuklinski a las cintas de Dennis Nielsen en Gran Bretaña, a muchísimos otros asesinos que los periodistas entran y muestran la mente criminal. Esto puede provocar lo que se conoce como el copycat killer, el efecto imitación. De hecho, era una pregunta que tenía, ¿no? Pues puede si ocurrir. Los medios pueden hacer o provocar que haya imitadores al dar celebridad y fama a esos asesinos. Claro, no a todos. Es decir, el hecho de que tú y yo veamos un documental de Jeffrey Dahmer no nos va a convertir en asesinos en serie. Pero ¿qué pasa con estos factores de predisposición o identificarse, ojo, como ocurre muchas veces con la violencia de género, con las motivaciones del maltratador? Hostia, es que fíjate, lo ha hecho por la misma motivación que yo. Es que me iba a dejar. Me siento identificado con él. Es decir,
Esto es larguísimo de explicar, pero que puede provocar en España lo que se conoce como el efecto bola de nieve o el efecto imitación, que es un concepto norteamericano, sí. Gracias a Dios no ocurre, porque se tienen que dar muchísimos factores que converjan para que un asesino imite a otro. Puede dar ideas, puede, digamos, hacer que Raquel e Iria, inspiradas por el crimen de José Rabadán, que lo convierten en noticia, que sale en primera plana, que se convierte en alguien famoso, ¿inspire el crimen? Eso es otra cosa. Inspirar no es lo mismo que imitar. Raquel Iria se vio claramente. Pero alguien podría envidiar la notoriedad de haber entrevistado a un asesino. Correcto, cuando las preguntan, ¿por qué matasteis a Clara? 2 respuestas. Porque queríamos saber qué se siente al matar, que de hecho se lo preguntaron en una carta a Iria a José Rabadán, y porque queríamos ser famosas. De hecho, ha habido una polémica reciente de un libro que se llama El odio, en el que se entrevista a Bretón. Sí. Y que la editorial finalmente retiró porque hubo un rechazo a esa entrevista. Es verdad que, claro, aquí está en juego libertad de expresión, o sea, hay muchos conceptos, ¿no? Es un tema complejo. Yo como periodista reconozco que tiendo al sí, o sea, al entrevistar al mal, ¿no? En el sentido de que si yo hubiera podido entrevistar en un contexto muy diferente, ¿no? De guerras y demás. Y lo he hecho en el pasado, ¿no? Entrevistar a gente que había cometido terribles crímenes. Pero en un ámbito hostil. En un ámbito hostil, sí. En claro. Conflictos. Eso es diferente. O en una ocasión que, claro, entrevisté haciendo un trabajo de explotación infantil en Camboya. Recuerdo ir a una cárcel y entrevistar a pederastas, ¿no? Vale. Pero siempre me quedó la duda. Dentro de que había entrevistado a víctimas en muchísimos sitios y habías trabajado mucho el tema de las víctimas, fui con intención de saber qué era lo que había en la mente de esta gente. Pero siempre me quedó la duda de si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Y todavía hoy, ya han pasado muchos años, sigo con la duda, ¿no? Es difícil. Puedes ir, hablar, escuchar, interpretar y aprender. Pero eso no implica que tengas que pagar una cantidad desorbitada de dinero para que una mujer adulta que mata a palazos a un menor de edad te haga de contar su versión. Es que no hay versiones. No hay versiones. No hay versiones. Sí. Ojo con lo que nos cuentan los asesinos porque además, y las asesinas. Y lo que tú dices, precisamente por eso son manipuladores, porque hablan tan bien y el lenguaje es una habilidad que tienen. Pueden, es verdad, manipular a una audiencia también. Correcto. De la misma manera. Y se ha hecho. Vamos a intercambiar los roles. David, ¿tú crees que una entrevista con Ana Julia Quezada te aclararía algo lo que ocurrió ese desgraciado día? ¿Te haría entender mejor la mente de Ana Julia Quezada? ¿Te haría comprender la maldad de Ana Julia Quezada? ¿Te haría comprender el crimen? No, creo, de hecho, que tu libro me haría comprender y me hace comprender mucho mejor, ¿no? Esa mente criminal y cómo actúa que cualquier entrevista condicionada por la manipulación de una persona. Correcto, es que no se tienen en cuenta factores que el periodista no conoce. El periodista cree que controla la entrevista. No es verdad. Y a mí me pasa. Yo no controlo la entrevista. No controla, especialmente con gente con esas psicopatías y con esas... Me puede contestar lo que quiera. Tengo una persona que no voy a decir el nombre porque ya he tenido problemas con su familia, que me quería demandar porque hablé de ella. Tiene una sentencia firme, es decir, está cumpliendo una condena, pero no me voy a arriesgar otra vez porque ya con una llamada de atención es suficiente, que tiene una versión de los hechos completamente diferentes. Tiene un guión. Y te lo cuenta escrito, y te lo explica. Entonces, no es que justifique el crimen, es que sigue justificando su inocencia. Yo he sido manipulada cuando ella es una gran manipuladora. Entonces, yo ya sé que el 80% de las cosas que me ha contado esta mujer es lo que ella quería que yo escuchara, no es la verdad. Hay pocos asesinos que te digan, sí, yo
he hecho esto. Y lo he hecho por esto y por esto. Ahí nos encontramos con los grandes escualos, con los grandes depredadores sociales. Nos encontramos con Bretón. Pero tenemos a los que tratan de manipularnos. Ahí sí que hay una intención, yo creo, de Bretón de volver a victimizar Clarísimamente. a la madre de... Clarísimamente. Recordemos, él mató a sus 2 hijos precisamente para hacerle daño a esa mujer. Exacto. Y es verdad que el darle una oportunidad quizás sí que poniéndonos en la piel de la madre, ¿no? O sea, en lo que es volver a revictimizarla. En tu libro, al principio hay una cita de Saramago. Sí, me encanta Saramago, sí. Me encanta a mí también y me encanta la cita en el sentido de que dice, ¿qué clase de mundo es este que puede mandar máquinas a Marte y no hace nada por detener el asesinato de un ser humano? Hemos evolucionado. Vivimos rodeados de tecnología, siglo XXI, lo que vemos alrededor. Y sin embargo, algo tan primario como es el asesinato, el crimen, no conseguimos quitárnoslo de encima. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo es una de las teorías que tengo. Las pasiones, las emociones. Que nos llevan a hacer cosas buenas también. Gracias a Dios. Como dice mi gran amigo Francisco Pérez Caballero, los buenos somos más, que es una frase suya, y siempre la cito. Menos mal. Sí, los buenos somos más. Pero son las grandes pasiones, las bajas y las altas, las que nos terminan convirtiendo en asesinos. La venganza, el odio, los celos, el crimen pasional, la gratificación sexual, el placer, el odio, la envidia. Sí, la envidia muy Dime española, otra por especie cierto. que sienta envidia, odio, placer, gratificación. Los seres humanos. Sienten afecto, o como lo podamos llamar, porque no soy bióloga, para defender a sus crías. Nosotros también lo hacemos. Pero te estoy hablando de esas pasiones humanas que se han mantenido dentro de nosotros y con nosotros desde que nos bajamos de un árbol y nos empezamos a andar erguidos. Bueno, es que tú dices, el hombre ha matado desde que camina erguido. Entonces... Está demostrado en Atapuerca, se encontró un cráneo que había sido golpeado 2 veces con intencionalidad. Es decir, Y de eso hace algún tiempo. Sí, pero demuestra que ya en aquel momento existía la respuesta violenta hacia tus semejantes. El hombre es el mayor depredador social del planeta. ¿Cuántas especies conoces que maten a sus propias especies? El cuco abandona a sus hijos. No, desgraciadamente he sido testigo, Las ratas en los conflictos que me tocó cubrir y es así, ¿no? Y una de las razones de que el periodista, o por lo menos yo, fuera a esos conflictos a veces era intentar comprender por qué seguimos matándonos y qué podemos hacer para evitarlo. Pero claro, tú hablas de unas pasiones bajas, altas, de todo tipo, que llevan muchas veces al crimen, también a cosas buenas, que son imposibles de despojar del ser humano, con lo cual no sé si esto nos lleva a una conclusión algo pesimista, es que el crimen siempre va a estar con nosotros. Es así. El crimen siempre va a estar con nosotros, pero en menor medida. ¿Sabes ¿Se puede reducir? Sí, de hecho se ha reducido. ¿Tú sabes cuál es el momento histórico donde más crímenes se han cometido? ¿Cuál? En la Edad Media. En la Edad Media la vida no valía nada. La gente moría de hambre. El fabuloso libro, pongo el ejemplo, El perfume, sí, de Patrick me encantó ese libro. Cuando esa mujer tiene a su hijo y lo abandona, tiene un filicidio porque no te puedo dar de comer. Es decir, hay momentos en nuestra historia donde el crimen, el filicidio, queda justificado por el contexto en el que se vive. Bueno, y de hecho, según algunas zonas del mundo, por ejemplo, cubriendo infanticidios en países como la India, ¿no? Donde muchas veces, ahora menos, pero antes había muchos casos, ¿no? No podían mantener a la familia y las niñas, especialmente, que eran luego las que obligaban a pagar una dote cuando se casaban, eran una carga que consideraban insoportable en muchas familias. Correcto. Y había muchos casos, ¿no? Los inuits abandonan a los ancianos. Los abandonan. Es una cultura, es tradición. Igual que existen nuestras tradiciones realmente imposibles de entender para la sociedad occidental, ellos terminan abandonando y dejan que se congelen de frío porque ya no pueden, no son útiles y no pueden alimentarlos. Entonces, igual que las niñas que comentas. El desarrollar nuestras sociedades, el que todo el mundo tenga lo suficiente,
sería entonces uno de los mayores factores para reducir el crimen. Exacto. De hecho, hay buenas noticias. Steven Pinker, que también le leo mucho, tiene una obra que se titula Los ángeles que llevamos dentro, que habla de la bondad del ser humano y habla de por qué el homicidio se ha ido reduciendo a lo largo de la historia. Hay un periodo histórico brutal en el que el asesinato es diario. Es en el momento en que pasamos de recolectores a cazadores, hablamos de prehistoria. Otro momento álgido que son todos estos años que cubren la Edad Media, las conquistas, la colonización, crímenes indiscriminados, religión, ideología. Y Steven Pinker lo que dice es que en el momento en que nace el Estado moderno y tiene el monopolio de ius puniendi, el monopolio de castigar, el crimen empieza a descender. No quiere decir, y tenemos los ejemplos en nuestras prisiones, que una respuesta punitiva, un castigo de prisión permanente revisable, que es el más duro que tenemos hoy en día, en el artículo 140 de nuestro Código Penal, disuada de cometer delitos. Pero estos factores, el factor del monopolio, el factor de que ahora mismo en el planeta estemos en la globalización económica, social, cultural y laboral, el hecho de que se pueda trabajar en diferentes lugares, la gran cantidad de profesiones que hay, poco a poco hemos hecho que el crimen, el homicidio y también el asesinato se vaya reduciendo a sociedades extremadamente violentas porque hay unos factores culturales, políticos, económicos y sociales que alimentan, claro, te vas a y Haití, te vas a... legitiman Claro, cualquier país latinoamericano, que la gran mayoría de asesinatos y de homicidios simples, en los que hay una sola víctima, se cometen en el entorno más íntimo, que tenemos situaciones y profesiones, porque ellos creen que es su modo vivendi, como el sicariato, que viven de matar. Es decir, Steven Pinker lo que dice es que el asesinato se ha ido disminuyendo y que los crímenes que hay están vinculados a razones ya muy concretas. No es como antes, que era totalmente arbitrario. Claro. O sea, que nosotros llegamos... Con lo cual sí hemos evolucionado mejor. Exacto. Y si quitamos esas condiciones que fomentan el crimen, podemos reducirlo, probablemente nunca eliminarlo del todo, pero imposible. Pero sí reducirlo. Y me gusta como final, porque dejamos después de hablar de violencia y de crimen, dejamos una nota positiva. Paz, ha sido apasionante hablar contigo. El libro es una maravilla, yo lo recomiendo muchísimo, Criminalmente, y también sus otros 2 libros. Una vez leáis este vais a querer leer los otros 2 seguro. Y bueno, te deseo lo mejor, muchos más libros. Gracias. Y que sigas informando de la mente criminal y de la violencia con el rigor, la credibilidad y la empatía con la que lo haces. Muchísimas gracias, David. Ha sido un lujo y un placer compartir tiempo contigo. Gracias. Abrazo.